Bueno, listo chicos, entonces vamos a empezar recordando qué estoy señalando aquí. ¿Qué estoy señalando aquí en verde? La porción El preprostática. esfínter uretral interno. Bueno, está bien, las dos tienen razón. Este es el esfínter que estaría aquí al lado y esta es la porción intramural o intravesical, ¿cierto? O preprostática de la uretra. Muy bien. El esfínter, acá el esfínter uretral interno, ¿sí? O urinario interno, ¿qué tipo de músculo es? Liso. Liso. Músculo liso. Por tanto, ¿es voluntario o involuntario? Involuntario. Involuntario. Voluntario, ¿cierto? Recuerden que esta porción también la vamos a llamar el cuello vesical, ¿sí? Listo, chicos. ¿Qué porción estoy señalando aquí? Porción De la uretra prostática. uretra prostática. La uretra prostática. Muy bien. ¿Qué en este lugar donde se ensancha, cómo lo llamamos? Utrículo prostático. El utrículo prostático. Y ese utrículo prostático es importante porque ¿qué llega ahí? Pues es donde se El tubo comunica deferente. el conducto eyaculador, pues sí, con la uretra. Exacto. Y es Entonces donde aquí se van a, forma el semen. Ahí, pues aquí van a completamente ahí se llegar, forma. listo, aquí van a llegar los conductos eyaculadores. ¿Qué de dónde vienen? ¿Cómo se forman los conductos eyaculadores? Vienen De la unión del de la conducto vesícula deferente y la seminal. vesícula seminal. Propiamente de la vesícula seminal. El No, conducto de la de la vesícula unión. seminal. Exactamente. Entonces se da por la unión del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal. ¿Que de dónde viene el conducto deferente? De la cola De la del cola del epididimo. Del epididimo. epididimo. De la cola del epididimo. Muy bien. ¿Por dónde sube el conducto deferente? Por el Por la pared conducto, lateral del abdomen. Pero antes de meterse por la pared lateral del abdomen, ¿por dónde sube? Por el conducto inguinal. Se mete el por el conducto conducto inguinal. escrotal. Se mete por el conducto inguinal metido dentro de qué? El cordón. Dígalo duro. Del cordón espermático. Cordón espermático, muy bien. Entonces ya cuando se mete a la cavidad abdominal a través del conducto inguinal, ¿sí? Entonces se va pegado a la pared lateral del abdomen y se va a buscar la pelvis, ¿sí? Ya en la pelvis entonces se va a unir con el conducto de la vesícula seminal para formar o los Conductos eyaculadores. conductos eyaculadores que llegan al utrículo. Muy bien. ¿Qué me produce la vesícula seminal? Un líquido Ajá. fructoso que se mezcla con los espermatozoides. Pues no es muy fructoso, tiene mucha fructosa, ¿cierto? Tiene abundante cantidad de fructosa, pero además tiene otra cosa importante. ¿Qué tiene ahí además? ¿Se acuerdan del coagulante seminal? Tiene coagulantes. Exactamente. Entonces, si hay un coagulante seminal, tiene que haber un anticoagulante seminal, ¿cierto? ¿Alguien sabe quién me da ese anticoagulante seminal? En la vagina, las paredes de la vagina. No. Lo produce también el hombre. Las glándulas. Ay, se me olvidó el nombre. Las glándulas bulbouretrales, no. Bulboretrales. No, tampoco. Eso. No. Pero es la próstata. La próstata. ¿Qué específicamente qué? Keila, si te acuerdas del semestre pasado. Listo. No, profe, no me acuerdo. Listo, no te preocupes, no te preocupes. El anticoagulante lo da el antígeno prostático. Entonces, el antígeno prostático nosotros lo usamos en clínica como un marcador, un marcador tumoral de cáncer de próstata, pero en la fisiología la función del antígeno prostático es justamente disolver ese coágulo seminal. Es el que va a ayudar a ir liberando espermatozoides lentamente hacia la cavidad uterina, ¿sí? Para facilitar la fecundación. Luego veremos eso cuando veamos bien fisiología. ¿Listo? Bien.
¿Qué porción estoy señalando acá? Uretra intermedia. Membranosa. de la uretra. Uretra intermedia o uretra membranosa. Cualquiera de los membranosa. dos nombres es válido. Listo. ¿Y qué estaría aquí redondo alrededor de esa uretra intermedia? Glándulas bulbouretrales o de Cooper. Sí, pero ellas están metidas dentro de algo. El esfínter uretral externo. Exactamente, están metidas dentro del esfínter uretral externo, que es músculo liso o músculo estriado. 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 Es voluntario. Estriado. Voluntario. Voluntario, muy bien. ¿Listo? Ok, y aquí vemos ahora sí las glándulas bulbouretrales o de Cooper, y aquí vemos cómo pasa su conductico atravesando la membrana perineal profunda, que es esta que estamos viendo acá, y luego estos conductos de las glándulas bulbouretrales, ¿dónde van a drenar? En la uretra esponjosa. En la uretra esponjosa o pineana, que es esta porción azul, más larga, que tiene dos dilataciones, una proximal y una distal. ¿Cómo se llama esa dilatación proximal? Fosa intravulvar. La fosa intravulvar, y la dilatación distal es la Fosa navicular. fosa navicular. Muy bien. Y la salida de la uretra la vamos a llamar Meato urinario. meato urinario u orificio externo de la uretra. ¿Listo? Vamos bien hasta acá. Ok, entonces veamos aquí de una vez que el pene lo vamos a dividir en tres porciones. Una parte proximal, que es la raíz del pene, que es donde el pene se fija a la pelvis. Un cuerpo del pene, que es la parte colgante, la parte libre. Y finalmente la parte más distal, más ancha, que es el glande del pene o cabeza del pene. ¿Sí? Miren que aquí en la parte de la raíz, cada uno de los que está aquí al lado es el cuerpo, son los cuerpos cavernosos, y el que está central es el cuerpo esponjoso. Miren que aquí en la parte proximal, esa raíz del pene, en esa raíz del pene, estos cuerpos cavernosos se separan porque ellos vienen unidos, ya la vamos a mirar, para formar los pilares del pene. Y en su porción proximal también el cuerpo esponjoso se me dilata para formar el bulbo del pene. Regálenme un segundo, chicos, porfa. Regálenme un segundito, chicos. Listo, chicos, qué pena la interrupción. Bueno, entonces, continuemos. Entonces vamos a hablar del pene. El pene es el órgano copulador masculino, o sea, es el que utilizamos para la copulación, ¿cierto? Para el coito. Y además va a alojar la uretra, y entonces en este sentido va a proporcionar una vía común tanto para la micción como para la salida del semen, para la eyaculación.
Como ya veíamos, va a constar de una raíz, un cuerpo y un glande o cabeza. Y va a estar compuesto por 3 cuerpos cilíndricos, ya los vimos, 2 cuerpos cavernosos hacia la porción lateral dorsal y un cuerpo esponjoso en posición ventral. En posición anatómica, chicos, ¿cómo está el pene? ¿En qué condición está el pene? Erecto. En erección. ¿Listo? Y se los aclaro porque hay uno de los profes, creo que es de renal, de nefro, que les va a decir que el pene en posición anatómica está en relajación, en quiescencia, y no es cierto. El pene en posición anatómica está en erección. ¿Hacia dónde se dirige normalmente la erección? Cuando el pene está erecto, ¿hacia dónde se dirige? Arriba. Hacia arriba. Justamente por eso, cuando el pene está en erección, estamos en posición anatómica, lo que se ve adelante es la parte que normalmente está hacia abajo, ¿sí? Y lo que se ve hacia atrás es lo que normalmente está hacia arriba. Entonces, por eso, este es el vientre del pene y este es el dorso del pene. Como el pene no, usualmente está en quiescencia, en relajación, entonces lo que usualmente vemos es justamente el dorso del pene. ¿Queda claro eso? Sí, profe. O sea que la uretra está hacia ventral o hacia dorsal. Dorsal. Ventral. Hacia ventral, Dorsal. ¿cierto? Hacia ventral. La uretra está hacia la parte de abajo, ¿cierto? Que en erección pues quedaría mirando de frente. Entonces la uretra está hacia ventral y los cuerpos cavernosos están hacia dorsal y hacia lateral. Lo que quiere decir que el cuerpo esponjoso está hacia dónde, hacia ventral o hacia dorsal. Ventral. Hacia ventral también, efectivamente. ¿Listo? Entonces, como les decía, en posición anatómica el pene está erecto y cuando está flácido, pues obviamente su dorso se va hacia anterior y hacia superior. Cada cuerpo cavernoso entonces va a estar cubierto de una cubierta de tejido conectivo denso o cápsula llamada túnica albugínea. Ya conocemos 2 túnicas albugíneas. ¿Cuáles conocemos? La testicular Ajá, y era la del pene. no del pene. De los Del cuerpos. cuerpo cavernoso. Efectivamente, entonces hay que llamarlas por su nombre. Entonces vamos a conocer la túnica albugínea testicular y la túnica albugínea cavernosa. Y cuando veamos anatomía femenina vamos a ver que hay una tercera túnica albugínea, que es la túnica albugínea ovárica. Entonces hay que ponerles nombres y apellidos, ¿vale? Ahora bien, si cada cuerpo cavernoso tiene una cubierta de tejido conectivo denso, rígida, ¿para qué servirá esa túnica albugínea? ¿Quién se le ocurre? A ver, Soporte, no sé. más o menos. ¿Soporte para qué? Para No la sé, erección. Para la erección. erección. Entonces la túnica albugínea cavernosa es la que le da rigidez a la erección, es la que hace que el pene se ponga rígido, la que limita cuánto se van a distender esos cuerpos cavernosos mientras se van llenando de sangre, limita ese espacio, pero además hace que se ponga rígido. O sea que, ¿qué pasaría con un pene que no tenga, por alguna razón, túnica albugínea cavernosa? Flacidez. No No puede hay dar erección. erección. Sí No hay hay, erección, porque el fenómeno vascular Pero está, no pero la habría rigidez. sostiene. no hay rigidez. No. Habría erección, más no habría rigidez. ¿Queda claro? Como es una erección sin rigidez, pero no entiendo. Profe, eso iba a preguntar a qué se Se llama- refiere. ¿No se levanta y que Es una queda erección. pues así? Es una erección que aumenta de tamaño, aumenta el volumen, pero que no se pone firme, no se pone rígida. Ah, ok. ¿Listo? Bien. Y superficial a esta cubierta fibrosa, a esta túnica albugínea, va a estar la fascia profunda del pene, también llamada fascia de Bock, pero para nosotros fascia profunda del pene, que es una continuación de esa fascia del periné que va a formar una cubierta membranosa fuerte para los cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso, uniéndolos. O sea, ¿qué va a ser esa fascia peneana profunda? Ustedes han comido las salchichas que le hacen a la mamá que le parten 4, los famosos pulpitos.
Sí. Sí. señor. Si no estuviera la fascia peneana profunda o fascia de Bock, en el momento de la erección, ¿qué harían esos cuerpos eréctiles? ¡Juan! Se separarían. Pero la fascia peneana profunda es la que me los junta y me los pone en una sola estructura rígida, estable. Pues o no rígida, por lo menos continua. O sea, profe, que esa fascia profunda sería como la cabeza de la salchicha del pulpo o algo así. O sea, No, lo sería que, como, no, sería como el plástico de la salchicha. o sea, lo que le da lo Lo que que evita que se mantiene la separe. forma tubular del pene, sí, lo que le da la forma tubular al pene. Ah, Porque ok. por Como más una que la mamá lo... estabilidad a la estructura, como un refuerzo. Exactamente, exactamente. O sea, así la mamá, si la mamá corta el pulpito, pero le vuelven a poner el plástico, por más que lo friten, no se va a abrir, pues porque está el plástico ahí sosteniéndolo. No sé si me hago entender. Sí, sí, profe. ¿Listo? Bien. Entonces, el cuerpo esponjoso va a contener esa porción esponjosa o peneana de la uretra, y los cuerpos cavernosos, o más bien, no es directamente los cuerpos cavernosos, sino las túnicas albugíneas cavernosas de cada cuerpo cavernoso se van a fusionar entre sí en el plano medio, excepto en su porción posterior, en su porción proximal, ¿sí? Donde se van a separar para formar esos pilares del pene, lo que yo les decía. Entonces ellas vienen uniditas, esas túnicas albugíneas, pero a la altura de la raíz del pene, ¡fac!, se abren para formar los pilares del pene. Y en su porción interna, esos tejidos cavernosos de esos cuerpos van a estar separados de forma incompleta por el septo del pene. Entonces aquí lo vamos a ver. Miren aquí este corte de transversal. Entonces aquí tenemos cuerpo cavernoso, aquí alrededor de ellos la túnica albugínea cavernosa, y miren que esa túnica albugínea cavernosa se une aquí en el plano medio, ¿cierto? Miren aquí el nivel donde estamos haciendo este corte. Si este corte lo estuviéramos haciendo acá, estos dos estarían unidos. No, ya No, estarían separados. ya se estarían separando para poder formar los pilares. Muy bien. Entonces aquí tenemos el cuerpo esponjoso, miren que no tiene túnica albugínea, y miren que alrededor de ellos viene todo este espacio blanco, toda esta estructura blanca, que es la fascia peneana profunda, que es la que me los va a unir en un solo tubo. ¿Queda claro? Muy bien. Miren acá, para que veamos cositas. Entonces miren que dentro de cada cuerpo cavernoso vamos a encontrar una arteria central. Esa arteria es la arteria profunda del pene o arteria cavernosa. Esta va a ser la arteria encargada de soltar de aquí unas arterias que se llaman las arterias helicinas, ya las vamos a mirar, y estas arterias helicinas son las que van a drenar, o las que van a más bien a llenar estos tejidos cavernosos de sangre eréctil. Ahora, si esta sangre entra, tiene que salir, ¿o no? Sí, Sí, claro. para poner Entonces, esa sangre de la erección va a salir a través de esta estructura que es la arteria dorsal profunda del pene. Y la sangre de la piel y los tejidos circundantes, que no es eréctil, va a salir a través de esta vena dorsal superficial del pene. Entonces, dorsal profunda, me saque la sangre de la erección. Dorsal superficial, me saca la sangre de la piel y el resto de los tejidos. ¿Queda claro? Profe, Señora, una pregunta. espérate que primero preguntó la compañerita y luego tú, Dilvis. cuando las mencionamos es necesario especificar que son del pene o solamente están en el pene. ¿Tú qué crees? Sí, no. Ya solita te respondiste, ¿cierto? Sí, sí, señor. Menos mal. Luis. Profe, yo iba a preguntar de que cómo pasa la sangre desde el cuerpo cavernoso hasta la vena dorsal peniana. Bueno, no, varias venitas chiquiticas, varias vénulas, ¿cierto? Que luego me forman un plexo y que ese plexo luego va a terminar drenando en esa arteria dorsal profunda, pero pues no nos vamos a enredar la vida con todo eso. Pero sí hay unas venitas obviamente más chiquitas que me forman un plexo y ese plexo luego drena acá. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Que de hecho, mira, vas viendo cómo van saliendo varias venitas que al final van a terminar en la vena dorsal profunda. ¿Sí las ves acá? Como atravesando el pene. Sí, profe. Sí, pero pues no nos vamos a enredar la vida con eso. Y miren acá en el cuerpo esponjoso podemos ver entonces la uretra aquí central sobre la parte ventral del pene. Perdón.
Quiero que vean acá, entonces miren aquí cómo se ve bien el rafé escrotal. ¿Qué estoy señalando aquí? Ay, espérate que se me bloqueó. ¿Qué estoy señalando aquí? ¿Cómo se llama esta estructura que estoy señalando aquí? ¿El? Perine. Cuerpo perineal. Eso, vuelve y dígalo duro, el último. Cuerpo perineal. Cuerpo perineal, muy bien. A pesar de que es parte del periné, pero su nombre específico de esta parte es el cuerpo perineal. ¿Listo? Aquí alcanzamos a ver entonces el glande. Aquí vemos la corona del glande, que es el lugar donde el glande se ensancha en su porción proximal y se monta por encima del cuello del glande, que es esta parte acá. Y aquí vamos a ver el frenillo del prepucio, que es el lugar donde el prepucio se une al cuerpo del glande. Luego vamos a ver un poquito, vamos a escuchar una historia sobre eso. ¿Listo? ¿Qué estoy señalando aquí? La corona. Nombre completo. Corona del Corona del pene. glande. Corona del glande. Aquí. Todo. El glande del pene. No. Pues sí, pero no. Meato urinario. El meato urinario u orificio externo de la uretra. Muy bien. Entonces, como decíamos, esa raíz del pene, que es la parte fija, que es la parte que se pega al cuerpo, pues al cuerpo, al tronco, va a estar formada por los pilares, que son que vienen de los cuerpos cavernosos, el bulbo, que viene del cuerpo esponjoso, y los músculos isquiocavernoso y bulbo esponjoso. Sabemos que los pilares y el bulbo son masas de tejido eréctil, que ¿qué tipo de músculo es? Chicos, Liso. músculo liso, absolutamente cierto. Cada pilar entonces se va a fijar a la parte inferior de la cara interna de cada rama isquiática correspondiente y la porción posterior agrandada del bulbo del pene va a ser atravesada por la uretra, que va a ser la continuación de esa porción intermedia de la uretra. Eso no es nada nuevo ahí. Entonces, el cuerpo del pene va a ser la parte libre, colgante, que va a estar suspendida desde la sínfisis del pubis y salvo por algunas fibras del bulbo esponjoso y del isquio cavernoso, en los pilares el pene no tiene músculo. O bueno, pues sí tiene músculo, pero no músculo estriado, es puro músculo liso. Por tanto, nosotros podemos causar una erección a voluntad. Sí. Nosotros podemos causar una erección a No. voluntad. No, porque es Eso músculo es del liso. autor. Efectivamente. No. Entonces es absolutamente imposible causar una erección a voluntad. O sea, yo decirle al pene, hey, parce, para arriba, ojalá, pero no, no funciona así. ¿Listo? Entonces, el pene va a estar constituido por una piel delgada, un tejido conectivo laxo. ¿Por qué será importante que ese tejido conectivo entre la piel y el resto del pene sea laxo? Debe ser flexible. ¿Por qué debe ser flexible, no? ¿Para qué? Para la erección. Y Para facilitar la cuando- erección y para facilitar el coito, justamente. ¿Listo? Vamos a tener vasos sanguíneos, vamos a tener vasos linfáticos, fascia, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso que va a contener la uretra esponjosa. Eso es un pene, todo eso. Hacia distal, entonces el cuerpo del pene se expande para formar el glande del pene o la cabeza, que tiene una forma cónica, ¿cierto? Ese borde del glande se va a proyectar más allá del final de los cuerpos cavernosos, o sea que los cuerpos cavernosos llegan hasta distal, donde empieza el glande, y ahí me va a formar la corona. Esa corona sobresale por encima de ese cuello del glande, que es un estrechamiento oblicuo, y el cuello del glande va a separar el glande del resto del cuerpo del pene. La abertura semejante a una hendidura de la porción esponjosa de la uretra va a ser el orificio externo de la uretra, que se va a localizar cerca de la punta del glande. Hasta aquí no hemos dicho nada nuevo. Esa piel del pene entonces va a ser delgada, tiene una pigmentación que es más oscura que la piel circundante. Ustedes pues ya lo han visto, y los hombres y las mujeres pues les han contado. Yo sé que ustedes no conocen un pene en persona, yo me queda muy claro, yo lo tengo absolutamente claro, pero les han contado, ¿cierto? Sí, claro, profe. Bueno, menos mal les han contado y, se han dado, y les han dicho que es más oscura que el resto de la piel del varón. Lo mismo que el escroto. Les han contado muy bien. Entonces, en el cuello del glande, esa piel, esa fascia del pene se van a prolongar como una doble capa cutánea llamada prepucio, que va a cubrir el glande de forma variable. En algunos individuos cubre completamente el glande, en otros individuos lo cubre de forma parcial.
Y el frenillo del prepucio es un pliegue medio que pasa desde la capa profunda del prepucio hasta la superficie uretral del glande, o sea, hacia la superficie ventral, que ya veamos ubicación. Alrededor del prepucio, del frenillo del prepucio, perdón, hay un mito sexual. ¿Quién lo conoce? No sé la virginidad. A ver, Caro, cuéntanos. Entonces he escuchado ay, ¿cómo era? Que pues que si estaba ahí el frenillo puesto, o sea que el hombre era virgen o algo así. La verdad no estoy Exactamente. segura, pero Sí, exactamente. Entonces, el mito es que supuestamente el frenillo del prepucio es el equivalente masculino del himen. O sea que después de sus primeras relaciones sexuales, eso debiera romperse. Obviamente esto no es cierto. Pero este mito ha sido tan difundido que mucha gente se lo cree. Y les voy a contar historia escabrosa. Y esto es real, que yo lo vi, me pasó a mí. Estaba yo de turno en el Hospital La María, tipo, eran que como las 8 o 9 de la noche, cuando llegó un negrito joven, 22, 23 años, tipo grande, pues hay de 1,80, 1,90, y yo que soy un enano de 1,70, entonces lo veía grandote, y llegó con las manos entre las piernas cubriendo con un trapo lleno de sangre, pero lleno, ¿cierto? Y este man lo puñalaron, ¿qué le pasó a este man? Cuando ya lo interrogué y lo senté en la camilla pues para examinarlo y le quité el trapo, pues resulta que este individuo se creyó el cuento de que el frenillo del prepucio pues se tenía que romper y él ya había tenido varios encuentros sexuales y eso seguía íntegro. Por tanto, él decidió tomar cartas en el asunto y resolver el problema. Descubrió el glande del pene, dejó expuesto el frenillo del prepucio, cogió una minora, ¿sí saben qué es? Sí, como una cuchillita. Eso, la cuchilla de afeitar y ¡fáguete! Cortó el frenillo del prepucio. Yo inmediatamente vi eso, dije, ¡au! Y pues obviamente eso sangraba muchísimo, yo lo intenté suturar y no fui capaz y en definitiva me tocó llamar al cirujano para que me ayudara porque esa vaina no paraba el sangrado y eso sangre y sangre y sangre. Al final pues le tuvieron que hacer casi que una mini circuncisión ahí para poder, y obviamente quemar ahí un poquito para poder que frenara el sangrado. Moraleja, 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 el que se lo culean es el que es porque se deja. No, mentira, no, moraleja, moraleja, esa vaina no se tiene que romper. ¿Qué preguntaba Geraldine? Eso, pues, que se corte eso afecta algo. No, absolutamente no. De hecho, en la circuncisión lo cortan. Profe, yo iba a preguntar eso, ¿qué tan recomendable es la circuncisión? Que hay gente que dice que no, hay otros que dicen que sí, hay otros que dicen que prefieren infecciones, bueno. Entonces, los gringos lo hacen, entonces yo les había contado que los gringos es una de las cirugías que más practican en niños recién nacidos, pues son niños pequeños, y es porque ellos creen que tener prepucio favorece las infecciones, y eso está demostrado que no es cierto. Es verdad que ahí se puede acumular esmegma, pero pues si uno tiene un aseo normal, se lava todos los días el pene con agua, eso no se le echa jabón, si uno todos los días se lava el pene, no tiene por qué pasar absolutamente nada. Y sí está demostrado que por lo menos en cuanto a la sexualidad, al erotismo, el prepucio, pues primero protege el glande, entonces le mejora la sensibilidad. Los individuos que no tienen prepucio, pues como están tan expuestos, disminuyen la sensibilidad del glande. Y segundo, facilita los movimientos coitales. Obviamente el prepucio se desplaza hacia adelante y hacia atrás durante el coito y eso favorece también la respuesta sexual tanto del hombre como de la mujer. Entonces la recomendación es no hacer la circuncisión, sino es una indicación, si no hay una indicación médica. ¿Qué vas a preguntar, David? Profe, con respecto a la balanitis, sí. Creo que sepa que sí. Eso Sí. no, pues por eso no se empezó a utilizar más esa técnica de la circuncisión. La Que porque en balanitis hombres mayores, puede ser causada por muchas cosas, ¿cierto? O sea, puede ser por falta de aseo, pero también puede ser porque me irrité con la flora vaginal de mi pareja o por cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, no todas las balanitis van a ser por el hecho de tener prepucio. Hay individuos que no tienen prepucio y hacen balanitis. Entonces, no es razón suficiente. sino, profe, que yo, pues, por ejemplo, mi padrastro le tocó hacerse la circuncisión a los 45 porque no era circuncidado, gracias a eso, a que se le inflamó el pene y el prepucio y le estaba Pero mira causando que ya isquemia en el pene. pero mira que esto ya es una indicación médica, ya pasó algo
que no es normal. Sino que dicen que es mejor cuando es niño porque pues cuando es adulto es muchísimo más doloroso gracias a que tiene más erecciones continuas, entonces que No, cuando es pero bebé, pero no es razón suficiente. Entonces, según eso, entonces yo mejor me amputo una pierna porque corro el riesgo de que me dé artrosis en la rodilla, tiene razón, profe. ¿cierto? Más o menos esa sería la lógica. Entonces yo mejor me saco los ojos pues para que no me dé presbicia cuando esté viejito. No tiene sentido, no. O sea, si hay una indicación médica se hace, pero pues si la anatomía, si la naturaleza nos mandó con prepucio es porque para algo sirve. ¿Sí o qué? Listo, profe, gracias, sí, señor. Listo. Vale, continuemos. Entonces vamos a hablar del ligamento suspensorio del pene. El ligamento suspensorio del pene es una condensación de la fascia profunda que se origina en la cara anterior de la sínfisis del pubis, o sea, en la parte de adelante. En la parte de adelante. Esas fibras del ligamento suspensorio son unas fibras cortas y tensas que van a anclar los cuerpos eréctiles del pene a la sínfisis del pubis. Me imagino que ustedes les han contado, yo sé que ustedes nunca han visto eso, que ustedes les han contado que, que hay películas de porno, ¿sí o qué? Yo sé que les han contado, yo sé que ustedes nunca han visto eso. Cochinotes, gas, yo tampoco. Eso dicen, pero Sí, no, yo tampoco, esas cosas, gas. ¿Hacia dónde se dirige normalmente la erección? ¿Hacia dónde se dirige el pene normalmente en erección? ¿Qué habíamos dicho? hacia Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. ¿Hacia dónde se dirige la erección de los actores porno? Hacia el Al- frente. Hacia anterior, ¿cierto? Es una dirección que no es hacia arriba, sino que es una dirección que se va hacia adelante, incluso en algunos hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, estos individuos lo que hacen es que cortan esto, que es el ligamento suspensorio del pene. ¿Sí? Que es lo que hace que la erección se vaya hacia arriba y que limita lo que uno puede llevar el pene hacia abajo cuando está en erección. Ustedes han visto que por más que uno trate de bajar el pene en erección, llega un punto en el que no se corre más hacia abajo, ¿cierto? Y que ya se torna doloroso. O si no, díganme ustedes, muchachos, cuando uno se levanta parolo, la primera miada del día, es complicada, ¿sí o qué? Sí, profe, sí. Es bastante complicada, es uno ahí como te termina orinando la cara y todo, sí, así. Sí, entonces justamente estos individuos pues cortan este ligamento, primero porque les permite hacer varias maromas sexuales que no podría hacerse sin ello, y segundo porque hace que el pene en aspecto como se ve. Si yo lo logro soltar de acá, Más ¿cómo se va a ver el grande. pene? Más largo. Se va a ver más largo, ¿cierto? Y obviamente para su profesión pues esto les ayuda. ¿Cuál es el problema? Alguna vez por mórbida curiosidad, y esto sí es una invitación real, por mórbida curiosidad, cuando vayan a ver una película de porno, una escena porno, si logran ver una escena en la que el actor se vea desde abajo la penetración, vean cómo se mueve la base del pene, la raíz del pene. Normalmente esa raíz del pene está anclada. En ellos ustedes ven que eso se mueve por todos los lados. Sí, que no es una dirección fija. Esto será problemático. Claro, profesor, no causaría desgarros o algo más fácil. Exacto. Entonces puede favorecer lesiones sexuales, incluso fracturas de cuerpos cavernosos. Entonces, ganan una cosa, pero pierden otra. Ustedes miran que incluso algunos actores porno logran hacer penetraciones hacia abajo, como en vertical hacia abajo. Obviamente eso con un ligamento suspensorio del pene funcional, eso es absolutamente imposible. ¿Listo? ¿Queda claro eso, chicos? Sí, señor. Listo. Bueno, miren acá. Yo sé, chicas, que ustedes les han contado, ustedes nunca han visto, pero el pene en erección, ustedes han visto que se pone venoso. Y que hay una vena que particularmente se brota aquí en la parte dorsal. Profe, no hemos visto, nos han contado. Yo sé que les han contado, yo sé, pero les han contado que hay una vena que se brota aquí en la parte dorsal. Esa que se brota acá y se ve muy marcada es justamente la vena dorsal profunda del pene. ¿Que para qué sirve? Para drenar la sangre de la erección. Perfecto, muy bien. Aprovechemos para ver estructuras aquí. ¿Qué estoy señalando acá? Testículo. Específicamente. Túnica albuginea La, del testículo.
La túnica albugínea testicular. Muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? La Cabeza cabeza del del- epidimo. La cabeza La cabeza del epidimo. Muy bien. ¿Qué es esto? el cuerpo del El epidismo. cuerpo del epidemia. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es esto? La Un cola. conducto Conducto deferente. deferente. ¿La cola se Conducto- ve aquí? No, No. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? el conducto Conducto deferente. deferente. Perfecto. ¿Qué estamos viendo acá? Plexo venoso Plexo venoso pampiniforme. 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 ¿En qué se va a convertir? Vena testicular. En la vena testicular. ¿Cuál? En este caso, ¿cuál? Derecha. La derecha. ¿Dónde va a drenar? La vena cava inferior. Bien. ¿Y la de este lado? En la vena renal. 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 Izquierda. Izquierda. Vena renal izquierda. Muy bien. ¿Y qué es esto que estoy señalando acá? ¿Esto rojito? Arteria Arteria testicular. testicular. Arteria testicular. Muy bien. ¿Cómo se llama esta estructura que estoy señalando aquí? Cordón espermático. Perfecto. Muy bien. Miren cómo el cordón espermático me rodea todo el testículo. Muy, muy bien, chicos. Entonces vamos a hablar de irrigación peneana. Entonces el pene va a estar irrigado fundamentalmente por las ramas de las arterias pudendas internas. Por eso habíamos dicho que la arteria pudenda interna es la rama de ¿quién? La El ilíaca sexólogo. interna. Es la arteria del sexólogo, exactamente. Entonces va a haber también unas ramas superficiales y profundas de las arterias pudendas externas que van a irrigar la piel del pene y que se van a anastomosar con ramas de las arterias pudendas internas. Pero la más importante para nosotros va a ser esta, la arteria pudenda interna. ¿Listo? Las arterias profundas del pene, entonces, son unos vasos que también se llaman las arterias cavernosas, que ahorita las veíamos, ¿cierto? Son los vasos principales que van a irrigar los espacios cavernosos de tejido eréctil en los cuerpos cavernosos y esponjoso, y por tanto van a participar en la erección del pene. De estas arterias profundas o cavernosas van a salir las arterias helicinas que se van a abrir directamente en los espacios cavernosos. Y cuando ese pene está flácido, entonces estas arteriecitas están enrolladitas, lo que hace que el flujo de sangre sea menor. Ahora, ¿será que en este momento, que quiero creer que todos ustedes, muchachos, tienen el pene en quiesencia y ninguno está erecto, y si no me preocuparía, no, mentira, no, porque no están parando bolas a clase, sino que están haciendo otra cosa? En este momento, ¿será que está llegando sangre arterial a sus penes? Poco, no. Sí, pero poquita. Sí, Claro, pero en tiene que menor llegar, cantidad. pero poca, ¿cierto? Tiene Y que no llegar se poca, porque si no llega sangre arterial a los cuerpos eréctiles, ¿qué pasa? Se necrosa, Se no Se llega a necrosa. la mueren, se necrotizan y se mueren, efectivamente. Obviamente, cuando hay una erección, pues ese volumen va a aumentar muchísimo. ¿Sí? Bien. Y el drenaje venoso, entonces, esa sangre de los espacios cavernosos de los cuerpos cavernosos es drenada por un plexo venoso que se va a terminar uniendo a la vena dorsal profunda del pene, en esa fascia profunda. Esta vena entonces se va a ir entre las láminas del ligamento suspensorio del pene, véanlo acá, aquí está la vena dorsal profunda y miren cómo se mete entre el ligamento suspensorio del pene, ¿sí? Se va a ir por debajo del ligamento púbico inferior y por delante de la membrana perineal para alcanzar la pelvis, donde va a drenar en el plexo venoso prostático. La sangre de la piel y el tejido celular subcutáneo del pene va a drenar en las venas dorsales superficiales que van a terminar en la vena pudenda externa superficial. Y parte de esa sangre va a llegar también a la vena pudenda interna, pero grande, que la sangre de la piel y el tejido subcutáneo va a drenar en las venas dorsales superficiales. ¿Listo? Y en cuanto a la inervación, entonces los nervios del pene van a derivar de los segmentos y ganglios sensitivos de S2 a S4 de la médula espinal, pasando a través de los nervios esplácnicos pélvicos, que ¿qué tipo de información llevan? ¿Qué tipo de información traen más bien los nervios esplácnicos pélvicos, chicos? Parasimpática. Parasimpática. ¿Qué sirve para? Parar. Para la erección, exactamente. Y a través de los nervios pudendos, que son somáticos, pero además traen información simpática. Entonces, esa inervación sensitiva y simpática va a correr fundamentalmente a cargo del nervio dorsal del pene, que es una rama de estos nervios pudendos, ¿sí? Y como decíamos, ese pene va a estar profusamente inervado por diferentes terminaciones sensitivas, especialmente el glande, que es la parte más sensible del pene,
¿sí? Vamos a tener también unos ramos del nervio linguinal que van a inervar la piel de la raíz del pene, y los nervios cavernosos que van a contener fibras parasimpáticas independientemente, que vienen no independientemente, sino dependiente del plexo nervioso prostático, que van a inervar esas arterias helicinas. Venga, yo corrijo aquí esto de una vez, que no es independiente, sino dependiente. ¿Ya están viendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, como decíamos, esos nervios cavernosos que contienen fibras parasimpáticas que vienen del plexo nervioso prostático, inervan las arterias helicinas de ese tejido eréctil y inervan esos cuerpos eréctiles, ¿sí? Para favorecer esa vasodilatación, esa relajación de ese músculo liso y favorecer la erección. Entonces, miren acá, los nervios espláncnicos pélvicos, ¿de qué raíces vienen? De S2 a S4. S1, S6. S2, S4. S2, S3 y S4, ¿cierto? S2, S3 y S4. Miren que ellos se vienen hacia anterior a buscar la próstata. Aquí me forman el plexo prostático, también llamadas las famosas bandeletas prostáticas. Muy importante entonces esto cuando a un individuo le hacen una prostatectomía radical, o sea, le sacan toda la próstata. ¿Será que se llevan estos plexos? Sí, ¿Y qué pasa con la erección de ese individuo? la pierde. Pailas. Y aquí, de este plexo prostático, van a salir los nervios cavernosos, ¿sí? Que me van a traer la inervación parasimpática a los cuerpos eréctiles. Y miren acá, de este nervio pudendo, mírenlo acá, nos va a salir este nervio dorsal del pene, que es el que me va a traer la información sensitiva y además simpática. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Ok, ¿tenemos algún auxiliar de enfermería en el grupo? ¿Hay algún auxiliar aquí? No. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a hablar de algunas situaciones clínicas. Vamos a hablar del sondaje uretral. Como su nombre lo indica, un sondaje uretral es un procedimiento en el que se pasa una sonda a través de la uretra. Realmente más que sondaje uretral es un sondaje vesical, porque vamos a llevar una sonda a través de la uretra hasta la cavidad vesical. ¿Para qué hacemos ese procedimiento? Entonces puede ser porque necesitemos drenar la vejiga, en un individuo que tiene una obstrucción por alguna causa, o puede ser porque necesitamos tomar una muestra de orina directamente de la vejiga. En una mujer, ¿será que si nosotros recogemos una muestra espontánea de orina, es fácil que esa muestra salga contaminada? Sí, es muy fácil. Claro, la vulva está muy contaminada. Entonces, en una mujer todas las muestras de orina deberían tomarse por sonda. En los varones, como la uretra es más larga, sí es más factible que si limpiamos bien el glande y limpiamos bien el meato, la muestra no salga bien. ¿Listo? Entonces, hay varios tipos de sondas. En este caso, estamos viendo una sonda Foley. Esta sonda Foley tiene la característica de que en su punta, en su porción distal, tiene un balón. Ese balón se puede llenar de líquido o de aire y va a hacer que esa sonda se ancle en la vejiga y no se salga. Entonces, cuando vamos a dejar una sonda vesical permanente, utilizamos este tipo de sonda. Miren aquí que la sondita tiene como un agujerito. Por ese agujerito o esos agujeritos, porque pueden ser varios, por ahí va a salir la orina. Esta, por ejemplo, entonces es una sonda Foley de dos vías. En la primera, por esta más larga, entonces va a salir el líquido, ¿sí? La orina, y por esta otra, por este otro tubito es por donde se va a insuflar el balón. Hay unas sondas vesicales Foley de 3 vías que además tienen aquí otra vía que va a servir para irrigar, que va a tener un tubito que va a subir hasta acá y en la cual uno va a pasar a irrigar la vejiga, por ejemplo, en los pacientes en los que se les hace una prostatectomía, que esto queda sangrando mucho. Si esto sangra mucho, se pueden formar coágulos. Sí. Sí, profe. Se forman coágulos, ¿qué pasa con la vía urinaria? Se obstruye. Se obstruye, entonces se están irrigando permanentemente con solución salina para que esto no se coagule y la sangre, la orina y la sangre puedan salir por aquí sin problemas. ¿Listo? También puede utilizarse, por ejemplo, en individuos que han tenido traumatismos del pene, ¿sí?
en los cuales se traumatiza la uretra se puede entonces estenosar, poner más estrecha, y entonces se utiliza la sonda para despejar la uretra o para abrir ese camino uretral. Existen unos dispositivos que son los dilatadores uretrales que se llaman los Benique, búsquenlos para que se impresionen. Esa vaina se pasa a través del tracto uretral para abrir esas obstrucciones uretrales. Y otra situación, entonces, otra situación clínica son las famosas hipospadias. Las hipospadias es un término que se utiliza para describir una anomalía congénita de la formación del cierre uretral, en el cual el meato urinario, en vez de ubicarse en la punta del glande, que es donde normalmente se va a ubicar en la región ventral. Y esto nos va a hablar de un defecto en el cierre de los pliegues urogenitales, que lo vamos a ver cuando veamos embriología. Entonces, cualquier ubicación del meato urinario que no sea la punta y que sea por debajo en el vientre va a ser una hipospadia. ¿Cómo se le llamará a una ubicación de ese meato urinario por encima, en la cara dorsal? Hiperspadia. Epispadia. Una epispadia. Son epispadias, son menos comunes, pero se ven. Son muy raras, pero yo he visto, no mentira, yo no he visto epispadias. He visto hipospadias, pero nunca he visto una epispadia. Pero están descritas. ¿Listo? Y según su ubicación, entonces las hipospadias se pueden denominar como peneanas, ¿cierto? Cuando están en el glande o en el cuerpo del pene, pueden ser penescrotales en la unión entre el pene y el escroto, y pueden ser incluso escrotales. ¿Listo? Y finalmente, entonces existe estas dos que son indicaciones de circuncisión, que son la fimosis y la parafimosis. Entonces la fimosis es una rigidez de la porción distal del prepucio que no permite que se descubra completamente el glande, ¿cierto? Esto pues en un niño puede causar problemas con la micción, en un adulto puede causar problemas con la micción, pero además puede causar problemas con las relaciones sexuales. Y también puede ser que se acumule esmegma, y eso también puede causar que se irrite el pene y que puede favorecer de pronto procesos infecciosos como balanitis. Pero puede ser que el individuo se puso de ocioso e intentó correr el forrito hasta atrás, correr el prepucio hasta atrás, y lo logró. Pero cuando lo logró, ¿qué pasó? ¿Es capaz de devolverlo? No. No, esto se dematizó. ¿Qué está pasando con el flujo sanguíneo acá? Está reducido. Fluyendo. Está bloqueado, ¿cierto? Ese flujo sanguíneo está bloqueado y por tanto, ¿qué pasa? Esto está en riesgo de necrotizarse. Sí. Y por Sí. tanto, esto es una urgencia quirúrgica, chicos. Esto toca corregirlo ya, sobre riesgo de que se dañe el pene. ¿Listo? ¿Qué hay que decirles a las mamás en cuanto al aseo de sus hijos? Chicos, en cuanto al aseo de los genitales de sus hijos varones, ¿qué hay que decirles a las mamás? Profe, yo creería que les corran el prepucio y únicamente agua. Que les corran el prepucio, primero hasta donde les den, que no los fuercen, ¿cierto? Que no fuercen el prepucio y que solamente lo laven con agüita. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien? ¿No? Ok, chicos, entonces si no hay más preguntas, que tengan feliz día, que la felicidad los atropelle. Nos vemos el lunes, ¿vale? Gracias, profe. Feliz Bueno, Profe, chao, chao. gracias. Profe. Gracias, hasta luego. Estudien, Gracias.